RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, señor Thaís, muy amable. ¿Cómo está analizando la situación en el país, ¿no? A raíz de la renuncia del exministro del Interior, Rubén Vargas? También hay una situación de debilitamiento al interior de la Policía Nacional, los últimos sucesos que se están registrando tanto en el norte y ahora en el norte y desde hace unos días en el sur del país. ¿Cómo está observando la situación? Bueno, yo creo que en primer lugar me parece que esto de haber mandado al retiro a varios generales de la policía con la excusa de que hay corrupción en los altos mandos, creo que ha sido contraproducente, ¿no? Primero porque ha bajado la moral de la policía en general, y luego han venido todas estas acusaciones de dos personas que no está aún probado que sea la policía la que los ha victimizado, y no se han hecho las investigaciones que recién el Poder Judicial ha empezado a hacerlas, y sin embargo se dieron de baja a muchos generales, casi 18, para poner al número 19 a cargo de la policía. Eso creo que ha sido un gran error del gobierno de Sagasti, y puede ser porque al final pues no ha habido mayor experiencia del señor Sagasti como gobernante o como funcionario público, que fue hace muchos años atrás, en la época de Velasco Alvarado. Entonces el ministro del Interior se ha visto obligado a renunciar, dado que hoy día se presentaba a la primera ministra a buscar la aprobación del Congreso, y me he dado cuenta que después de escuchar el discurso no sé qué va a pasar. Han nombrado un nuevo ministro, pero no sabemos si es que van a restituir a los generales que habían retirado, y tampoco veo que ningún congresista está reclamando o diciendo algo por ello, y eso realmente me preocupa, que no haya de un lado ni una explicación de parte del gobierno, ni de otro lado una reacción de parte del Congreso. En segundo lugar, todo esto se da en un ambiente en el cual han habido pues todas unas protestas que ahora también están en el norte del país sobre el tema de la ley de trabajo agrario. Yo creo que allí hay varias cosas que no funcionan en realidad, y que me hacen pensar que más que buscar por el bienestar de los trabajadores agrícolas, tiene más que ver con otras cosas de carácter político que alguien más está manejando. ¿Quién lo está manejando? No tengo la menor idea, pero claramente hoy día es aquí, mañana es ustedes han visto en, ¿cómo se llama?, ahora en el norte, y también hay en las mineras, también hay huelgas, y ahora se está hablando de que va a haber otra huelga. También los músicos hicieron huelga en Trujillo, y etcétera. Entonces se va a presentar todo un cuadro de conflictos sociales, muchas veces inducidos más que reales, ¿no? Es terrible también que en el sur las protestas hayan incluido, ¿cómo se llama? Se ha vandalizado, digamos, los sistemas de riego que cuestan tanto ponerlos, y también han entrado en los fondos y han roto propiedad y han sacado trabajadores que estaban trabajando, y justo en una época de cosecha. Entonces la cosecha, como usted sabe, sobre todo de los productos que son permanentes, que es lo que se cultiva en la agroexportación, no duran. O sea, si ya después de un tiempo la cosa no se sigue cosechando, pues ahí quedó y se perdió la cosecha. Y esta pérdida de cosecha puede ser realmente un impacto importante para la economía del Perú, que se está tratando de restablecer.
Nadie dice que tiene que haber abusos en el trabajo, ¿no es cierto? Pero indudablemente también se está faltando a la verdad, porque no es verdad que se pague 35 soles de salario. Yo le digo, en época de cosecha, un cosechador que es un personaje temporal, no es permanente, gana entre 400 a 490 soles por semana, que implica alrededor de 70 soles por día, ¿sí? Y trabaja los días que dura la cosecha. Entonces, y trabaja 8 horas. No es, y si tiene que trabajar más, pues le van a pagar como horas extras. O sea, eso es lo que yo he visto en algunos fondos que conozco, ¿no? Entonces, y pasa lo siguiente. Siempre hay una disputa entre las distintas empresas para conseguir trabajadores, porque hay empleo permanente. Entonces los trabajadores dicen, bueno, me voy a donde me paguen más, y hay alguien que paga más y empieza la cosa a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, imagínese usted, hace 4 meses atrás la cosecha costaba 350 soles. Hoy día no consigue por menos de 450. Entonces, creo que ahí hay un tema que muy delicado que hay que revisar. Indudablemente, si hay descuentos de impuestos a las empresas agroexportadoras, hay que eliminarlo, porque ya son empresas que ya se han asentado y que no requieren de esos, y que tienen que pagar sus impuestos como todo el mundo que produce, ¿verdad? Pero hay un régimen especial, pues, porque en las empresas agrícolas no todo el tiempo tienes la misma cantidad de personal. Entonces, ¿cómo haces para poder funcionar eso? Entonces, ahí hay un tema en el cual he visto que la primera ministra, que realmente habla constantemente de todos y todas y todes y no sé qué, ¿no? Ha dicho que van a quitar la ley, que la van a ¿cómo se llama? A derogar. A derogar. Mi pregunta es, primero, el Ejecutivo no puede derogar una ley, la tiene que derogar el Congreso. Y en segundo lugar, si ellos van a presentar un pedido para derogar la ley y cambiarla por otra, bueno, eso tendrían que discutirse, porque aquí lo que se está haciendo también es que hay que tener, yo estoy de acuerdo que los trabajadores tienen que tener un salario digno y que los trabajadores tienen que tener condiciones de trabajo buenas, sin ninguna duda. O sea, no hay ninguna duda al respecto. Pero al mismo tiempo, tampoco matemos la gallina de los huevos de oro, ¿no? Aquí hay un detalle, señor Taís, ¿no? Usted lo ha dicho con mucha precisión, ¿no? Porque finalmente nosotros hemos consultado a distintos actores, ¿no? Desde empresarios o también los propios trabajadores hasta la Defensoría del Pueblo. Y hay una coincidencia, el problema no es la ley. El problema no es que la ley está mal aplicada, sino que está mal aplicada en algunos casos por la informalidad que existe, ¿no? Pero la ley per se no es mala, ¿no? Además, ha permitido en los últimos años el crecimiento virtuoso que ha tenido la agroexportación en el país, salvo que me equivoque, ¿no? Es que además hay que tomar en cuenta que en el negocio de la llamada, entre comillas, agroexportación, son muy pocos los agroexportadores. ¿Qué es un agroexportador? Es una empresa que tiene campos de cultivo y que los procesa y los vende y los exporta. Y por eso gana una serie de incentivos tributarios. Pero también hay un montón de pequeños y medianos agricultores que tienen 10, 20 de hectáreas que están trabajando y que le venden la producción a estos agroexportadores, que son los que juntan la producción de muchos y ellos consiguen la rebaja de los impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Por ejemplo, le digo una cosa, producir 1 kilo de espárragos en Ica vale hoy día alrededor de 80 centavos de dólar. Hoy, sin los nuevos ingresos, 80 centavos de dólar, ¿sí? De esos 80 centavos, ¿y a cómo está el precio hoy día? 1.10. ¿Ya? Y entonces, de esos 30 centavos que quedan de margen de la producción, hay que pagar
los costos de impuestos, de IGB, de toda una serie de cosas. Entonces, al final, el productor es el que menos recibe y es el que toma todo el riesgo, porque si resulta que no hay agua, o si resulta que los mexicanos salieron antes de tiempo y ya no se pueden vender los espárragos, entonces, ¿quién toma el riesgo? Solamente el productor. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que son los acopiadores se van, no tienen ningún riesgo porque simplemente no invierten nada, ¿verdad? Entonces yo creo que allí hay todo un tema que hay que manejar con mucho cuidado. Igualmente en el tema de la uva, yo sé que la gente en el caso de la uva algunos pagan por racimo, otros pagan por planta, otros pagan por hectárea, hay distintas maneras. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se habla de servicios? No son los servicios que conocemos aquí, que una empresa minera contrata un service y este service le provee de personal, ¿no? Y entonces la empresa minera no tiene problemas con el tema de los beneficios sociales, etcétera. Paga un monto total. En el caso de los servicios, entre comillas, que hay en el sur del país, en Ica por lo menos, ¿no? Son lo que llaman jaladores. Es decir, van normalmente a lo que se llama el pueblo chino, donde viven muchos trabajadores agrícolas, ¿no es verdad? Y ahí empiezan a reclutar. El precio es tanto, y ellos empiezan a reclutar. Y estas normalmente son mujeres, son señoras que tienen buses y trasladan con los buses a la gente después de ellas haber hecho un acuerdo con la empresa agroexportadora. La empresa exportadora paga X y la señora a la cual le contrataron, que trae los trabajadores, que los engancha, paga X menos lo que ella se queda. Entonces, ahí hay que ver también cuál es la situación. ¿Me explico? Claro. Entonces, el trabajo y el labor del Ministerio de Trabajo en esto es muy importante. Ahora, SUNAFIL tiene que hacer su trabajo en ese sentido, ¿no? Porque... Claro, pero SUNAFIL a veces se pone a investigar a las pequeñas empresitas y no se pone a investigar a las grandes empresas. Ahora, es igualito que SUNAT. SUNAT no se preocupa por las grandes empresitas, pero a las grandes empresas que tienen abogados y que les dicen no le pago impuestos porque no me parece, pueden pasar 20 años sin pagarle el impuesto, ¿cierto? Ahora, señor Tay, ¿qué riesgo puede tener el país si es que se eroga la ley de promoción agraria? Yo, no tengo una varita mágica para poder saber qué cosa puede ocurrir, pero sí le diría que se va a resentir notablemente la inversión en la agricultura, primero. ¿Ya? Acuérdense ustedes que antes, al principio, cuando todo esto empezó, hasta los bancos invertían en la agricultura y te daban préstamos y qué sé yo. Hoy día hace como 5 años eso se acabó, o 8 años. Hoy en día la gente invierte con el dinero de su bolsillo, porque el banco nadie le da préstamo para invertir en el campo. Entonces, cuando hablamos de inversión, esta inversión se va obviamente a resentir un poco. O sea, la gente va a pensar un poco, bueno, ¿por dónde es? Porque además el gobierno no está cuidando, digamos, que no hagan vandalismo. Porque está muy bien protestar, pero no está bien tomar las ¿cómo se llama? Las rutas. ¿Ha visto usted que hay colas de buses, pasajeros, etcétera, que están allí hace tiempo? ¿Quién cuida a esa gente? ¿Quién responde? ¿Dónde están los derechos de esa gente? Entonces, bueno, entonces ahí yo creo que tenemos un problema que no se está tomando en cuenta, y todo esto va a generar que en el país, pues, la inversión agrícola se va a resentir, sin ninguna duda. Ahora, el otro tema es que el Congreso sigue aprobando leyes que están marcando enfrentamientos permanentes, ¿no? Ayer, por ejemplo, se ha insistido en la ley que plantea la evolución de los aportes del decreto 19990, que tiene que ver con la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. ¿Qué efecto puede tener esto si es que, porque el presidente lo dijo hace unos días, ¿no? Si se insiste en el Congreso... va a tener un efecto, o sea,
Todo el dinero que recauda la ONP, ¿no es cierto?, lo toma el Estado peruano. ¿Sí? Claro. Aunque ha salido una congresista a decir que hay 20.000 millones de soles que tiene invertido la ONP en empresas fuera del país. Habría que saber si eso es verdad y el gobierno no ha respondido al respecto. ¿Sí? Porque si eso es verdad, quiere decir que está ganando intereses, está ganando, ¿cómo se llama?, dinero, porque no es para perder, ponerlo fuera, ¿verdad? Y segundo lugar, creo yo que allí, indudablemente, como este es un sistema solidario, esto no tiene, no es un seguro por persona, como eran las AFPs. Y el gran cambio de las AFP fue que el seguro, ya la pensión era personal, la contribución, mientras que en el otro es solidario. Es decir, unos pagan para que otros se les pueda ir financiando la pensión. Las pensiones son mínimas, son muy bajas, a tal punto que tuvo que darse durante el gobierno de Humala el famoso pensión 65, ¿no? ¿Qué era? Era gente que había contribuido, no tenía derecho a pensión porque la ONP son realmente muy frescos porque si tú contribuyes en 10 años, pues no te dan pensión y perdiste plata. Entonces, creo que allí el tema es que sí le va a hacer un forado a la caja fiscal. Y ese forado a la caja fiscal, indudablemente, no es bueno, dadas las circunstancias en las que estamos actualmente en nuestra economía. No olvide que el gobierno de Vizcarra ha dejado la economía con 15.000 millones de dólares de nueva deuda, más gastados 47.000 millones de soles en la pandemia, que no sabemos dónde está la plata, ¿verdad? Porque hemos sido el peor país de manejo de la pandemia reconocido por todo el mundo. En consecuencia, me parece a mí, y este nuevo gobierno empieza en el discurso inicial, el señor Sagasti dice, tenemos que endeudarnos por 30.000 millones de dólares más. Y han hecho deuda, han vendido bonos a 100 años. Es decir, su hijo, su nieto y su bisnieto van a tener que pagarla. ¿Pero qué estamos? ¿Sabe cuánto se va a pagar si se han colocado eso a 3,5 anual? 3,5 anual en 100 años, ¿cuánto es? Se va a pagar no 30.000 millones, se va a pagar 3 veces eso. 90.000 millones o 100.000 millones de dólares. ¿De dónde? Entonces hay mucho aprendiz de brujo en el manejo del Estado. Y esto demuestra los constantes cambios que han habido y la inestabilidad política que ha existido en el país, ¿no? Sí, en medio de toda esta turbulencia política que vivimos, además, ¿no? Estamos en pleno proceso electoral y las cosas marchan con mucha incertidumbre. Estamos en pleno proceso electoral y sale la primera ministra hoy día a decir que garantizan. ¿Cómo garantizan si el señor Sagasti todavía está en la lista para candidato a vicepresidente? Dígame usted. Sí, son El esas... señor Sagasti tiene que renunciar a su partido. Eso es ¿cómo se llama? Lo transparente. Sí, situación bastante complicada, ciertamente. Yo le agradezco, como siempre, don Luis Taiz, por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted. Bueno, buen día. Muy amable, don Luis. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.